Hola, 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 descubridores y descubridoras. Un día más en esta Discovery Ruta edición número 2. Hoy nos toca Aquadiver. Soy Adrián Merín y esto es Discovery Line. Y para ponernos como siempre en situación, entráis al parque, tenéis aquí la entrada, os harán una fotito justo por aquí. Tenéis aquí el Aquadiver, aquí tenéis lo que son las taquillas, también tendréis los vestuarios y lo tenéis todo aquí. Es muy fácil de guiarse. Después ya tenéis zonas donde poner vuestras toallas. Los precios son los habituales de siempre. Ya sabéis que si vais a Waterworld o Aquadiver por 10 euros podéis entrar en cada uno de ellos. Si no, por la web son 22 euros y si no me equivoco son 32 euros. Las hamacas son 4 euros y las taquillas igual, son 8 euros las grandes, 5 las pequeñas, más 3 euros de fianza que al devolver la llave os devolverán estos eurillos. ¿Para qué es? Pues para que no perdáis la llave y para que la devolváis. Si queréis una hamaca, pues ya sabéis, 4 euritos más. Y tema precios ya lo vamos a tener todo casi que resuelto. Y fijaros que también en la entrada tenemos una de las zonas que más llama la atención, porque fijaros qué toboganes infantiles más chulos. Efectivamente, por más ganas que tenga, no nos podemos subir en esta pequeña mini zona infantil. Una lástima, porque la verdad es que estos dos me apetecen bastante. La tematización es muy guay, es así como caribeña, ¿no? Nos recuerda un poco incluso a Florida. Tiene este rollito así como guay. La música sí que es cierto que es la misma que nos encontramos en Waterworld. Están pagando la misma licencia, se oye a Hércules, se oye a E.T., a Jurassic Park y a todos ellos. Piscina de olas, esa que es un tobogán que vino en el 99 antes que los Hurricane en Waterworld, son más o menos similares y le tenemos ganas porque ese, según parece, es algo más largo y un poquitín más extremo. Veremos qué tal se nos da el día, así que descubridores, vamos a por ello porque hoy tenemos un poquito de calor. ¡Guapa! Un cementerio de toboganes. ¡Oh my God! Creo yo que nos va a resultar muy difícil no comparar algunos de estos toboganes con los de Waterworld. Ya hemos bajado de Water Race y nos ha encantado. Muy parecido a los Hurricanes que tienen en aquel parque, pero tal vez diríamos que este nos ha gustado incluso un pelín más. Sabemos que este es el hermano mayor de aquellos porque lleva un tiempo más en el parque que aquellos, pero geniales. Mismo sistema, divertidísimos. Y en el parque hay zonas que tenéis preparadas para picnic, otras no, en las que tendréis que comer en los restaurantes y algunos son bastante variados. Sí picnic, no picnic. Sí picnic, no picnic. Sí picnic, no picnic. Sí picnic, no picnic. Y algunas zonas las tenéis con mucho sol y otras con mucha sombra. Zonas de niños pequeños hay unas cuantas en las que pueden entrar solamente niños pequeñines o hobbits. Spirotube, pues no tiene ningún secreto, como todos.
Kamikazes tenemos dos, el naranja y el amarillo. ¡El amarillo! Acabamos de bajar del amarillo. ¡El amarillo! Y nos ha gustado bastante. Coges velocidad. El tobogán no duele ni rasca, aunque sí que es cierto que al final das algunos botes y te das algunos golpes, pero nada fuera de lo que es un kamikaze. Naranja hecho también. Lo tengo detrás de mí. Nos lo hemos pasado muy bien. A Solete le ha gustado un poquito más el amarillo, pero a mí me ha gustado algo más el naranja. Es oscuro, cuesta ver solamente cuando llegas al final y me ha parecido un pelín más interesante. La caída al agua, igual, un pelotazo. Uy, qué lento. Zigzag azul, listo. Nos ha gustado un montón, tiene un recorrido súper largo. Hay algunos momentos en los que subes muy arriba, empiezas lento, parece que engañe la cosa, pero al final coges una velocidad tremenda. Según nos cuenta Solete, puedes controlar la velocidad abriendo o cerrando las piernas. Si las cierras va más rápido, si las abres frenas un poco. Yo voy con las piernas cerradas todo el rato y a ver hasta dónde me embalo. Y el blanco, muy divertido, no os dejéis de engañar por su tamaño, nos ha gustado muchísimo. La verdad es que son de los toboganes que más nos han gustado hasta ahora. Coges muchísima velocidad y sorprende a cada rincón que tiene. Zigzag blanco, una muestra más de que el tamaño no importa. Oh my god. ¡Wow! ¡Sorpresa! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Y menuda sorpresa, el zigzag de color rosa. Vaya velocidad hemos cogido al principio, como en el azul. No lo parecía, pero conforme vas bajando es una locura. Ya lo habéis visto, he volado. ¡He volado! Y volaré, volaré, volaré y volé. Un ejemplo más de que lo mismo en distintos parques es lo mismo. Suscríbete, dale a la campana, comenta y dale a like. Hemos bajado ya del Spitze-Tobes, las pistas blandas y divertidas como siempre. Os podéis tirar prácticamente como queráis, porque de cómo te tires a cómo termines, seguramente hay una diferencia enorme. Y como el hambre ya aprieta, pues nos vamos al Beach Club a comernos algo, no sé el qué. Nos hemos pedido un American Menú que nos ha costado 12,99. Nos incluye la bebida, patatas fritas o french fries, y nos han incluido una hamburguesa, en este caso de pollo, y curiosamente es de pechuga de pollo, así que
genial. La comida nos ha gustado un montón. De hecho, las patatas, unas patatas que estaban muy buenas. Es fácil hacer patatas fritas que estén como correosas. Estas estaban muy buenas. Y el pan de la hamburguesa de tipo brioche nos ha flipado, así que genial. Está claro que no estamos comiendo en un restaurante de 5 estrellas, pero para lo que es, nos ha gustado mucho. Y el Discovery Truqui del Almendruqui, de 1 a 3, la piscina de olas está cerrada. Esto significa que o la gente está comiendo o está en los toboganes, pero a las 3 vuelve en marcha. Creedme que la gran mayoría se va corriendo a la piscina de olas y es el momento de aprovechar los toboganes con más afluencia. Otro tema de horarios, la gran mayoría de grupos que vienen aquí se van a las 4 o más o menos sobre las 4. A partir de esta hora el parque se suele quedar algo más vacío de cuando estaba por la mañana. Tened eso en cuenta. Y en este templo del amor solo vais a poder disfrutar de sus chorros. Están hechos exclusivamente para todos los que estéis por debajo del 1,50. Yo no he podido por los pelos. Aqua Rocket, lista también, nos ha gustado un montón. La verdad es que, aunque siempre son impresionantes estas atracciones, esta no me ha parecido tampoco excesivamente intensa. Sí que es cierto que su desaceleración en esta recta es un poquito tremenda, porque va saltando que da gusto. Por el resto, genial, no le tengáis miedo. Nuevamente, es bastante fácil compararlo con Waterworld. ¿Por qué? Porque son prácticamente iguales. Y otro Discovery consejo acuático es: no queréis coger velocidad y no os queréis hacer tanto daño, es una buena idea tiraros por una camiseta preparada para este tipo de atracciones, porque con la fricción no correrá tanto. También Aqua Racer. Se ha matado un niño. También Aqua Racer hecha. Siempre pierdo, solete, siempre me gana. No sé dónde está el truco. Y en algunos toboganes como Kids River no podréis subir si medís más de 1,20 m. Si sois afortunados y estáis por debajo de esa estatura, en estos toboganes os podréis subir también. Mira que me caigo. Mira. Riu Rapid también listo. Es rápido. Bueno, ahí está. Es para toda la familia. Tiene una piscinita en el medio donde caes y te mojas, lo suyo también. Nos ha gustado, aunque tampoco es lo mejor que tiene el parque, evidentemente, ¿eh? Si nos tenemos que quedar con ríos en parques acuáticos, ya lo sabéis, a nosotros nos va lo salvaje. Y si no, lo que os está saliendo por aquí arriba, eso sí es salvaje.
por fin a uno de los toboganes a los que más ganas teníamos. Ya hemos subido Splash Mountain, esta water coaster que tienen en este parque. Nos ha parecido muy divertida. Tiene algunos momentos que sorprenden, como ese Big Splash que tienes dentro de un tubo que da la vuelta por dentro y te cae a plomo encima, que nos ha encantado. Nos ha pillado por sorpresa y nos ha parecido muy guay. El resto del recorrido, pues subidas y bajadas a lo típico en este tipo de toboganes. Le doy un aprobado muy alto porque nos ha parecido muy guay. Es el tobogán con más afluencia, las operativas son súper rápidas, además la atracción permite eso, que una barca vaya prácticamente detrás de otra. Está genial, no dudéis en subiros, y no una, sino varias veces, porque os va a gustar. Sin lugar a dudas, como en Waterworld, esta es la joya del parque de Aquadiver. Y si alguno quiere saber si me ha gustado más esta o la de Waterworld, pues no sabría deciros, porque las dos me han divertido casi que por igual. Y si queréis que suba a más toboganes como este, no olvidéis suscribiros, darle a la campana, comentar y darle a like, porque de este modo apoyaréis al canal y permitís que más cosas como esta puedan suceder en Discovery Line. Siempre, a opinión personal, para mí los ganadores del día son los zigzags, sobre todo este de color azul, que me ha parecido súper guay. Justamente después iría Water Race, que me ha encantado. Así que genial, ya sabéis, soy fan de los zigzags y no tanto de los kamikazes. Solete, ¿y cuál ha sido tu preferido? La verdad es que lo que más me ha gustado ha sido el entorno del sitio, la vegetación y los zigzags también. Y si os ha gustado mucho Aquadiver y no queréis pasar desapercibidos en el colegio, pues mira cómo brilla. ¿Qué es esto tan feo? Así me disfrazó mi madre la primera vez que fui a Tibidabo. Hasta luego, Aquadiver, que si es mejor que Waterworld. No, evidentemente no, pero nos ha sorprendido lo guay que está. Así que, muy bien, Aquadiver.